Buenas noches, ¿cómo están todos los pastores de Costa Rica y también otros pastores? También saludo a los hermanos de la iglesia de Costa Rica. Estoy muy contento por aceptar la invitación del pastor David Kwon en el Congreso de Líderes Cristianos de Costa Rica. Durante 12 días vamos a estudiar la palabra de Dios. El día de hoy quisiera presentar este libro, Hebreos capítulo 7, del versículo 1 voy a leer. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también el Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El versículo 4, considerad pues cuán grande era a quien aun Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben al sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Hasta el versículo 5 he leído. Acá sale sacerdote Melquisedec. En el libro de Génesis sale este sacerdote Melquisedec. Según esta palabra está explicando que él era más mayor que Abraham. Abraham era una persona que fue establecido como origen de la bendición a través de Dios. Pero más alto que Abraham había una persona, se llamaba el sacerdote Melquisedec. Esta persona no es del mundo, sino que él era personas de cielo, como siendo sacerdote celestial, siendo Melquisedec. Entonces, la palabra de Dios está explicando acerca del sacerdote Melquisedec, que sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Así dice. Por eso los teólogos estaban explicando dos partes. Uno dice que existe este sacerdote Melquisedec para siempre, así. Y luego alguno estaba explicando que eso es como sombra de Jesucristo. Pero únicamente hay diferencia de Melquisedec y Jesucristo. Según la palabra de Dios está hablando sobre cargo. Porque nunca había llamado a Melquisedec como sumo sacerdote Melquisedec. Pero al leer Hebreos capítulo 9, el versículo 11 está explicando que, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es decir que nuestro Dios tanto quiere establecer su Hijo amado Jesucristo como sumo sacerdote. Por esa razón,
estaba funcionando el tabernáculo de reunión en el cielo, porque Dios creó el tabernáculo de reunión. Y luego, antes de nacer, nuestro Señor Jesucristo estaba trabajando el sacerdote Melquisedec. Pero después de ser establecido Jesucristo como sumo sacerdote, sumo es decir que es superior de todos los sacerdotes, ¿no? Siendo sumo sacerdote Jesucristo, ya no aparece más sacerdote Melquisedec. ¿Es cierto? Entonces, nosotros podemos enfocar esta palabra, ¿no? Que Melquisedec era como semejante de hijos de Dios. Es decir, que está parecido. También siendo sacerdote para siempre. ¿Para qué es necesario aparecer ante Abraham, Melquisedec? Para bendecir a Abraham. Entonces, había recibido la bendición a través de Dios. ¿Para qué es necesario recibir la bendición de Melquisedec? Abraham se necesitaba recibir la bendición de Dios a través de Melquisedec. Porque después de pasar esa cosa, Abraham podía engendrar Isaac. Es decir que cuando uno puede recibir la bendición de Dios, puede ver fruto. Por eso nosotros también necesitamos recibir la bendición de Dios. Pero ¿cuál es la bendición principal? Busquemos Romanos capítulo 4, está explicando sobre la bendición de Dios a través de rey David, porque el rey David estaba siendo como rey de Israel, siendo un rey. Entonces, ¿qué bendición será para un rey de país? Veamos el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, entre tres cosas que está tocando sobre la bendición de Dios a través del rey David, no estaba hablando que uno que vive muchos años en este mundo, esa es la bendición. También una persona que puede ganar muchas platas, esa es la bendición. También una persona que puede ser curado de su enfermedad, esa es la bendición. No está escrito así, sino que tres partes estaba tocando sobre el pecado. Por eso, como dice, bienaventurados aquellos cuyos iniquidades son perdonadas. ¿Qué significa? El rey David, antes de ser el rey de Israel, él había recibido la salvación. Desde juventud, él anduvo con Dios. Por nombre de Jehová estaba peleando contra Goliat. Además, Dios le ungió para que fuera el rey de Israel. Es decir, que Dios conoció a David, hijo de Isaí. Pero después de ser rey de Israel, él estaba cometiendo con el adulterio y mató Urías para tomar la mujer Bersabe. Entonces
Dios le exhortó a través de profeta Natán, descubrió su pecado. En aquel entonces el rey David, él podía recibir la gracia del Señor, descubriendo su maldad, siendo como vergonzoso, pero él recibió la bendición de Dios, porque él está testificando eso. Porque sus pecados fueron perdonadas. También como dice, cuyos pecados son cubiertos. También como dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Significa que cuando Dios no inculpa del pecado del rey David, entonces el rey David no será pecador, aunque había sido algún momento como pecador, pero cuando fue perdonado de sus pecados, entonces él será justo ante Dios. Entonces, en nuestra vida hay mucha cosa que nosotros podemos considerar como bendición de Dios, como lo que nosotros estamos tocando, ¿no? Que uno que vive muchos años, también ganando mucha plata, también teniendo muchos bienes, teniendo y muchas cosas como casa, auto, etc. Pero después de morir, siendo pecador, su espíritu, su alma, ¿a dónde va? Al infierno. Por eso no puede aprovechar nada de lo que está teniendo siendo pecador. Por eso la palabra de Dios está explicando sobre bendición principal es recibiendo perdón de los pecados. Porque la salvación viene por recibir perdón de los pecados. Busquemos esta palabra para ubicar sobre bendición de Dios. San Lucas capítulo 1, el versículo 77 está hablando así. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Entonces, el conocimiento de la salvación viene por medio del perdón de los pecados. Alguna persona puede testificar: yo recibí la salvación porque yo anteriormente estaba siendo vicioso de droga, también tomando alcohol, también estaba siendo como vicioso de fuego, de video. Pueden decir, pero ahora no. Pero en sus corazones, si tiene pecado, entonces puede decir solamente es pecador. Según mi caso, desde juventud estaba congregando en la iglesia en Corea del Sur. Durante 10 años yo nunca había sentido como justo. Porque siempre en mi corazón consideraba el pecado. También los pastores de la iglesia, siempre ellos cuando oran al Señor, así oran: Señor, perdóneme de todos mis pecados. Yo soy pecador. Imagínense, ¿no? Cuando ora mi pastor dice que yo soy pecador, entonces, ¿cómo yo puedo decir que yo soy justo? Desde mi pastor, también los ancianos de la iglesia, todos están pidiendo: soy inmundo, pero estoy orando por nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Así pide. Diariamente estaba pidiendo perdón. Yo también estaba reconociendo que yo soy pecador. Espero que me perdone. Entonces,
Si hubiera pedido al perdón, entonces debería recibir perdón de sus pecados. Digamos que antes de pedir perdón, ya tenía pecado. Si cree que cuando pide por la oración de perdón al Señor, entonces ya cuando pide perdón al Señor, en aquel entonces tiene que creer que Dios había perdonado sus pecados. Cuando antes de orar al Señor, siendo pecador, después de pedir perdón al Señor por la oración de arrepentimiento, entonces, ¿cómo tiene que ser? ¿Siendo pecador o siendo justo? Si hubiera creído exactamente, habría perdonado todo. Entonces, tiene que ser limpio, libre de pecado. Pero lastimosamente, que no llega libertad, no llega este sentido como justo. Porque después de orar al Señor sobre perdón, lo mismo siendo como pecador, antes de orar y después de orar. Eso es mi testimonio. Durante 10 años estaba siendo como pecador. De mi boca, siempre yo estaba diciendo: Señor, yo soy pecador, por favor, perdóneme. Aunque yo estaba orando, pidiendo, ayunando, con todo corazón estaba pidiendo para recibir perdón, pero no me alcanzó de seguridad. No me alcanzó de certeza de la salvación. Por eso siempre estaba afligido. Era muy difícil tener la vida de creencia. Pero en el año 1990, Dios me envió un evangelista que me explicó sobre el perdón de los pecados. Él me explicó que antes de venir Jesucristo había existido una manera de recibir perdón de los pecados. Él empezó a abrir Levítico capítulo 4, desde el versículo 27 hasta 32, está saliendo exactamente esta palabra. Un hombre que cometió tenía que traer un sacrificio ante presencia de Dios. En aquel entonces Moisés construyó el tabernáculo de reunión, por eso estaba esperando cada día los sacerdotes. Cuando el pecador puede traer la oveja, entrando en la puerta del tabernáculo de reunión, se encuentra el altar de holocausto. Siendo el pecador, no puede pasar lugar de el fuente de agua, tampoco puede entrar en el lugar santo, porque en el lugar santo solamente ingresa entre los sacerdotes. También Dios le mandó a Aarón como sumo sacerdote toda la noche, tenía que vigilar para confirmar de fuego de lámpara de candelabro. Es decir, que no tenía que apagar cada noche. Yo pienso que somos sacerdotes, ¿no? Cada noche trabaja, en el día poco descansa, ¿no? Porque toda la noche no podía dormir bien, entonces de día poco tiene que descansar, ¿o no? Es normal, ¿no? Pero sí o sí, desde en la noche hasta que sea madrugado, ya tiene que confirmar de candelabro, no tiene que apagar la luz. Significa que mientras tanto que funciona en el lugar santo, sí o sí tiene que iluminar por medio de candelabro. También hay una mesa de panes, cada día tiene que traer panes. En total, 12 panes sin levadura. Es decir que teniendo la luz de candelabro
y luego teniendo panes. Es decir, que Jesucristo es la luz. También Jesucristo dice que yo soy pan que viene del cielo. Entonces, nosotros cada día tenemos que recibir iluminación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando nosotros leemos la Biblia, no por nuestra inteligencia podemos entender, sino que por la ayuda de nuestro Señor Jesucristo podemos interpretar. Es diferente. Antes de recibir la salvación, yo estaba siendo como pecador, estaba sintiendo que estaba como pecador. Por eso cuando leo la palabra de Dios, siempre estaba observando que, yo soy pecador, yo soy pecador. Por eso, leyendo el libro de Romanos, solamente podía entender un versículo. Romanos capítulo 3, el versículo 10, así dice: no hay justo ni aun uno. Entonces no hay justo ni aun uno. Todos son pecadores. Solamente se veía esta palabra. Pero cuando me explicó el Evangelio por medio de Levítico, ya veamos Levítico capítulo 4, el versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cornos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. En esta palabra está saliendo claramente sobre la manera de recibir perdón de los pecados. Uno que cometió tal persona, sí o sí tiene que pagar el precio de pecado. ¿Cómo podía cancelar el precio de su pecado? Únicamente tenía que traer una cabra o una oveja. Y luego, siendo pecador, sí o sí tiene que poner su mano sobre la cabeza de este sacrificio. ¿Por qué pone mano? La imposición de mano tiene significado. Es decir, que puede ser uno por pecador y el sacrificio. Antes de poner su mano, el pecado estaba en el cuerpo de pecador. Pero cuando pone su mano sobre la cabeza de un sacrificio, ya pasa como traslada al cuerpo de este sacrificio. Y luego va a degollar. Al degollar, va a quitar la sangre. Dentro de la sangre hay la vida. Por eso Dios nos dio la sangre para purificar, limpiar nuestros pecados. Porque la paga del pecado es la muerte. Sin morir una persona o en vez de persona un sacrificio, no hay remisión.
Sin derramamiento de la sangre no hay redención y salvación. Por eso, el sacerdote puede tomar esta sangre con su dedo y luego puede pintar en el cuerno de altar de holocausto. En aquel entonces Dios puede ver esta sangre. ¿Por qué? Así Dios está estableciendo una regla perfecta. Es como igual que Éxodo capítulo 12, cuando pasaba el día de Pascua entre los israelitas, en aquel entonces, como Dios había prometido. Veamos, Éxodo capítulo 12, el versículo 12. Así dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios estaba prometido ante Moisés cuando Dios quería quitar la vida de los primogénitos de los que vivían en Egipto. En aquel entonces Dios había puesto un señal. Esa señal solamente Dios quería ver la sangre que haya pintada en dos postes de la puerta y dintel. Yo pasaré y yo veré la sangre. Cuando Dios se ve esa sangre que haya pintada los postes de la puerta, en aquel entonces yo voy a pasar sin darle plaga de mortandad. ¿Qué significa? Dios solamente quería ver la sangre, porque la sangre, eso es como cancelación del precio de pecado. Lo misma manera, ¿no? Una persona estaba matando su sacrificio. Es decir, que en el corazón de pecador consideraba que este animal está muriéndose por mí. Es decir, que yo estoy muriendo. ¿Por qué? La paga del pecado es la muerte. Dios reconoce la muerte de este animal que cargó el pecado de pecador. Y luego, al ver la sangre que está pintada en el cuerno de altar de holocausto, ya perdonó. Por eso, como dice, el sacerdote limpiará su pecado, hará expiación, y luego este pecador será perdonado. Ya, ¿cuál es la respuesta verdadera para recibir la salvación? Solamente Dios, cuando se ve la sangre, perdona. Eso es una regla perfecta de nuestro Dios. Y luego este predicador me explicó Levítico capítulo 16, donde sale la redención grande del año. Porque cada año, el día 10 del mes séptimo, eso es como dice hoy en día en Israel, así dice, ¿no? Yom Kippur. Yom Kippur es decir que como el día de la expiación. Por eso hasta ahora está teniendo costumbre, que tradición de Israel, porque ellos estaban conmemorando durante 10 días. ¿Para qué? Para que Dios les perdone. Por eso, desde 10 de
mes séptimo y hasta 20 del mes séptimo ellos están conmemorando. Eso viene de la palabra de Levítico capítulo 16. Como dice el versículo 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Significa que Dios está abriendo un clave, un día solamente está dando permiso que entrara sumo sacerdote en el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba guardando el arca de pacto de Jehová. En aquel entonces solamente Dios le permitió a Moisés cada día podía ingresar, conversar, recibir la palabra de Dios como frente del propiciatorio. Pero fuera de Moisés nadie podía ingresar cualquier día, porque fuera de 10 del mes séptimo, si ingresa hasta sumo sacerdote, muere. No puede ingresar. Por eso Dios estaba dando un día solamente. ¿Para qué? Para que ingresara sumo sacerdote, pero sin llevar sangre, también va a morir. Por eso el sumo sacerdote como Aarón, él estaba preparando de primero el becerro. ¿Para qué? Para llevar la sangre de becerro, para rociar al lado del tabernáculo de reunión, para limpiar su pecado. Porque estaba siendo como sumo sacerdote, pero a menudo estaba teniendo error, teniendo iniquidades. Por eso, para ser como sumo sacerdote que pueda limpiar el pecado de Israel, de primero tenía que limpiar su pecado. Por eso necesitaba matar un becerro, que aparece Levítico capítulo 16, el versículo 6. Así dice: y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir que de primero tenía que limpiar su pecado y luego tomando 2 cabríos. ¿Para qué? Para elegir uno de los 2. Por eso así dice el versículo 8: y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Azazel es como sombra de Satanás, como el ángel caído del cielo. Para dar a él se necesitaba un sacrificio. También para Jehová también necesitaba preparar otro sacrificio. Por eso el día 10 del mes séptimo preparaba 2 cabríos. De primero mata uno, quitando la sangre, llevando esta sangre hacia en el lugar santísimo. Ya como está escrito. El versículo 15 dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. En 2 lugares estaba rociando 7 veces por medio del sumo sacerdote el día 10 del mes séptimo. En aquel entonces Dios
puede ver. ¿Qué es lo que puede ver? Solamente puede ver la sangre que haya rociada 7 veces. Eso es la manera de cancelación del pecado de Israel que había cometido durante un año entre 600,000 personas, 20 de arriba. Entonces Dios no pudo menos que perdonar de sus pecados. ¿Por qué? Al ver la sangre, ya aceptó el precio de pecado de Israel. Pero el problema es que entre los israelitas todavía estaban teniendo sus pecados. Es como igual que Jesucristo ya murió en la cruz, pero nosotros tenemos pecados. ¿Por qué? La misma situación. Todavía no llegó la fe verdadera. Porque si viene la fe verdadera a través de apoyo del Espíritu Santo del Señor, ya llegará en su corazón perdón eterno. Pero Dios ya perdonó, pero los israelitas no recibieron perdón. ¿Por qué? Perdón viene por la fe. Dios, cuando perdona, no importa de lo que tienen la fe entre los israelitas, sino que solamente por medio del sumo sacerdote que está rociando 7 veces con la sangre, ya no quiere ver otra condición, sino que solamente se ve la sangre que está rociando, está rociado, entonces ya perdonó. ¿Me comprende o no? Eso es secreto. Por esa razón, después de limpiar el pecado de Israel ante presencia de Dios, ya el sumo sacerdote podía salir del tabernáculo de reunión y luego tomando un cabrío vivo, como dice el versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. ¿Para qué es necesario traer cabrío vivo? ¿Para qué? Desde esta palabra está teniendo importancia para nosotros. El versículo 21, como dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Es muy importante, ¿no? Porque sumo sacerdote es como representante de todos los israelitas, poniendo de primero la mano de sumo sacerdote sobre la cabeza de cabrío vivo y luego confesando así: Señor, acá está todas las iniquidades de los hijos de Israel, también todas sus rebeliones, y también acá están todos los pecados de Israel que había cometido durante un año. Yo pongo en la cabeza de este cabrío, espero que lleve toda nuestra maldad, todos nuestros pecados. Dejando su mano, todos los israelitas podían creer que nuestros pecados ya traspasó al cabrío vivo, porque a través del sumo sacerdote que era representante de ellos. Así está teniendo la regla por la fe. Es muy importante, ¿no? El pecado no se ve, pero se puede trasladar a través de la imposición de mano de representante. En aquel entonces una persona puede llevar cabrío vivo llevando hacia donde no vive la gente y luego suelta. Y dice que puede meter
hacia abajo para morir. Es decir, que este cabreo vivo que estaba llevando el pecado de Israel de un año, ¿para qué? Para quitar todos sus pecados de un año. Entonces, las dos cosas que sale Levítico capítulo 4 y también Levítico capítulo 16 está explicando acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Antiguo Testamento es la sombra de nuestro Señor Jesucristo que iba a quitar todos nuestros pecados. Ya Jesucristo nació en este mundo por medio del poder del Espíritu Santo del Señor. Porque Jesucristo nunca había cometido. Pero un día Él quería encontrar a Juan el Bautista. Veamos San Mateo capítulo 3. El versículo 13 así dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. En esta conversación sale un secreto. El Juan el Bautista al principio, cuando miraba a Jesucristo que venía a él no quería darle bautismo. ¿Por qué? Juan el Bautista era pecador. Porque él nació por medio de Adán. Adán era pecador. Por eso, hijo de Adán era pecador. Según la palabra de Dios, o Romanos capítulo 5, el versículo 12, así dice, veamos. Romanos capítulo 5, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado no produce de nosotros, sino que entró de una persona. A través de una persona entró en el mundo este pecado. Por un hombre. ¿Quién es? Adán. Adán, que comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. Para comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, sí o sí tenía que desechar la palabra de Dios. Por eso llegó el pecado en su corazón. En aquel entonces, ¿dónde estaban nosotros? ¿Dónde estábamos nosotros? Estábamos en el cuerpo de Adán, porque Adán era varón, hombre. Cuando Dios creó a Adán, incluye toda nuestra vida. Estábamos en Adán por la semilla. Por eso, considerando que el cuerpo de Adán es lo mismo que nosotros. Por ejemplo, un día mi padre estaba comentando que cuando él estaba participando en la guerra de Corea del Sur y Corea del Norte, en aquel entonces un día él estaba conquistando contra los soldados de Corea del Norte. Ya disparó cañón y llegó hacia su cuerpo. Pero se clavó a él, pero por la gracia de Dios lo le mató, sino que se pegó hacia su ropa. Tampoco no explotó. Si hubiera explotado, entonces él iba a morir. Si hubiera muerto mi padre, que solamente nació mi hermano mayor, en aquel entonces, ¿cómo yo iba a nacer en este mundo? ¿Por quién yo iba a nacer?
Fuera de mi padre hay otra opción que iba a nacer por ajeno o por vecino o por otro. No, mientras tanto que mi padre estaba siendo soldado, como siendo joven, yo estaba pegado mi vida en su cuerpo. A través de él yo iba a nacer en el año 66, como en el año 1966. Fuera de esa manera, yo nunca iba a nacer por otra persona, porque eso es mi vida. Lo mismo, nosotros estábamos en el cuerpo de Adán. Cuando Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, ya nosotros también teníamos este pecado. No solamente recibimos el pecado de Adán, sino también llegó la sentencia de muerte. Por eso, cuando Jesucristo estaba conversando con alguien, una persona decía: Señor, permíteme que vaya a mi casa porque acaba de morir mi padre. Pero ¿cómo dice? Jesucristo le dijo que deje a los muertos que sepulten a un muerto. Entonces, los muertos, ¿cómo pueden sepultar a un muerto? A un muerto es de que se refiere a su padre. ¿Quién iba a sepultar? Los vecinos, como conocidos. Pero según la vista de Jesucristo, son muertos porque cuando recibió el pecado, siendo pecador, espiritualmente está muerto, porque se va al infierno después de morir, siendo pecador. Por esa razón, la palabra de Dios dice que entró el pecado en el mundo a través de un hombre. Juan el Bautista también, él era pecador. Aunque su padre era sacerdote Zacarías, descendiente de Aarón. También su madre era Elizabeth, también ella era descendiente de Aarón. Pues ambos lados de sus padres de Juan el Bautista son de Aarón. Por eso automáticamente él iba a tener sacerdocio cuando tuviera 30 años. Significa que él era como sacerdote, pero él nunca estaba ministrando en el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Voluntariamente él se fue al desierto gritando, estaba diciendo: arrepentíos, porque está cerca del reino de Dios. Se ha acercado el reino de Dios, así dice. Arrepentíos, así dice. El arrepentimiento, ¿cuál es? El arrepentimiento bíblico, es decir, que ustedes durante muchos años caminaban en el camino de la ley. A través de la ley, a través del mandamiento de Dios, quería ser salvo, quería recibir la vida eterna, quería entrar en el reino de Dios con su obra. Pero este camino no es correcto para llegar al destino. Por eso tiene que arrepentirse de este camino. Hay otro camino. Jesucristo decía: yo soy el camino y la verdad y la vida. Significa que nuestro Señor Jesucristo es único camino para llevar nuestra alma y nuestro espíritu a la casa de nuestro Dios. Entonces, siendo pecador, Juan el Bautista, él no podía darle bautismo a Jesucristo. Por eso él estaba diciendo: yo no quiero darle bautismo, pero Jesucristo, como dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué significa para cumplir toda justicia? Quitando el pecado del mundo, dándonos la justicia de Dios. ¿Con qué manera? Recibiendo bautismo Jesucristo a través de Juan el Bautista. Cuando Jesucristo hablando eso, ya entendió algo Juan el Bautista.
Y luego él puso su mano sobre la cabeza de Jesucristo. Fuera de Juan el Bautista, ¿quién podía poner la mano sobre la cabeza de Jesucristo? ¿Por qué? No cualquier persona pone la mano de otra persona. Porque poniendo la mano una persona debe ser como mayor. Por ejemplo, cuando yo fui ungido de ser pastor a través de los pastores, incluye el pastor Oxuba, había puesto su mano sobre mi cabeza. Pero yo nunca había puesto mi mano sobre la cabeza al siervo de Dios, pastor Oxuba. Porque yo soy menor que él. Él era mayor que yo. Entonces, Jesucristo, ¿para qué es necesario recibir imposición de mano de una persona? Jesucristo estaba contando acerca de la vida de Juan el Bautista. Como dice San Mateo capítulo 11, el versículo 11, así dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Nuestro Señor Jesucristo estaba explicando muy claramente, como decía, Juan el Bautista era mayor de todos los hombres del mundo que nacieron de mujer. ¿Quién es que nació de mujer? Creo que fuera de Adán y Eva. ¿Es cierto? Fuera de Adán y Eva, todos los hombres del mundo que han nacido, están naciendo y serán nacidos, todo por medio de mujer. ¿Es cierto o no? Es decir que por medio de mujer nacen bebé. Pero entre todos los que nacen de mujer, ¿quién es mayor? Juan el Bautista. ¿Quién estaba hablando eso? Jesucristo. Por eso Jesucristo es considerando como el sacrificio, el Cordero de Dios, para sacrificar su vida. Sí o sí tenía que cargar el pecado del mundo, por eso necesitaba buscar mayor de todos. ¿Quién es? Juan el Bautista. ¿Qué significa mayor? Era representante de todos los hombres del mundo. Para ser representante de nosotros no es necesario estar de acuerdo nosotros, sino que por la voluntad de Dios, solamente por Dios, Juan el Bautista había establecido como mayor representante. Esa cosa nuestro Señor Jesucristo sabía claramente. Además, el versículo 13, como dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Eso es lo que está hablando sobre validez de la existencia de la ley. Desde Moisés hasta Juan el Bautista. Ese es el periodo de la existencia de la ley. Nuestro Señor Jesucristo, para cargar el pecado del mundo, se necesitaba encontrar una representante. En aquel entonces, Juan el Bautista entendió, para que cumpla toda justicia, es decir, que quitando todo el pecado del mundo, yo tengo que poner mi mano sobre la cabeza de Jesucristo, poniendo su mano sobre la cabeza de Jesucristo, sumergió Jesucristo dentro del mar, río Jordán. Y luego Jesucristo se levantó de agua, abrió los cielos y descendió el Espíritu Santo del Señor como la paloma. Y salió la voz del Dios, eso es mi amado, en quien hay complacencia. Entonces, ¿cómo puede abrir el cielo? Como dice, arrepentíos, se ha acercado el reino de Dios, así dice.
aunque puede llegar cerca de la casa, pero si no abre la puerta, entonces ¿cómo puede ingresar? Hoy en día nosotros ya estamos teniendo cuarentena, por eso es prohibido ingresar a la iglesia, a los hermanos. No acepto, no, por favor, quédese en su casa. No estamos abriendo el portón. Es decir, que cuando nosotros no abrimos el portón, nadie puede entrar. ¿Es cierto o no? No es automático, sino que estamos controlando. Alguien tiene que tocar el timbre. Ting, ting. ¿Quién es? Yo soy fulano, que yo vengo para tener culto, presencia. Por favor, escuchen la predicación por medio de internet. No ingrese más. Así estamos controlando. El reino de Dios también. Si no abre portón, entonces ¿cómo puede ingresar? Pero cuando Jesucristo recibió bautismo, ya abrió el portón de la casa de nuestro Dios. ¿Por qué? Algo ocurrió. Ya veamos. San Juan capítulo 1, el versículo 29, así dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta palabra nadie puede negar. ¿Por qué? Eso es la palabra de Dios. Así está considerando en sus corazones. Ya repito, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya, ¿qué quita? Quitar. ¿Qué significa quitar? Cuando yo tenía como tipo bolígrafo, marcador. Acá está evangelista Christopher. Si me quita, ya, por favor, vengan. Por favor, no tenga temor. Quite, ya. Uy, lléveselo. Yo tengo otra vez de marcador. No tengo, ¿por qué? Ya me quitó de marcador. Significa que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué es el pecado del mundo? El pecado que iniciando desde el principio, desde Adán hasta Jesucristo. No solamente en el periodo de Jesucristo, sino también hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Cuando Jesucristo quitando el pecado del mundo a través de representantes de todos los hombres del mundo. Juan el Bautista no era como representante de Israel. Tampoco era Juan el Bautista como representante de tiempo de Jesucristo, sino que Juan el Bautista era representante de todos los hombres del mundo, incluye nosotros. Porque mucha gente estaban pensando, ¿cómo Jesucristo iba a quitar nuestros pecados? Porque todavía no hemos nacido en este mundo, no hemos cometido. Ese es su pensamiento. Porque Jesucristo, si hubiera quitado solamente el pecado de periodo de Jesucristo en esa época, entonces, ¿quién va a limpiar nuestros pecados? Tenemos que esperar otro Salvador que nazca. ¿Es cierto o no? Después de cometer todo, ya alguien tiene que venir como segundo Salvador para morir. Pero ese es nuestro pensamiento. Pero Dios, suficiente a través de la vida de Jesucristo, iba a quitar el pecado del mundo, iba a ser crucificado, derramando toda la sangre, siendo sumo sacerdote celestial. Jesucristo ingresó ¿en dónde? En el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial. ¿Dónde está escrito? Está escrito Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró
una vez para siempre en el lugar santísimo. Ya, voy a preguntar, ¿qué día podía ingresar sumo sacerdote? El día 10 del mes séptimo, una vez al año. Pero Jesucristo, para quitar el pecado del mundo, ¿cuántas veces tiene que ingresar en el lugar santísimo? Solamente una sola vez, suficiente. ¿Una sola vez? Sí. ¿Cómo dice? Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Y qué es lo que hizo? Habiendo obtenido eterna redención. ¡Wow! Esta palabra me da mucha bendición. Imagínense, la redención es que cancelando el pecado de nosotros, pero eterna redención, ¿qué significa? Ya canceló nuestros pecados eternamente. Según la palabra de Dios, así dice. Hebreos capítulo 7, el versículo 23, así dice. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Significa que en la tierra había muchos sacerdotes, porque cada momento estaban muriéndose. Por eso necesitaba muchos sacerdotes. Uno muere y se levanta. Somos sacerdotes también, como tipo Aarón, y murió, y su hijo, y podía tomar este sacerdocio. Pero el versículo 24, ¿cómo dice? Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Significa que cuando Jesucristo fue establecido sumo sacerdote, ya no va a morir, porque su vida va a permanecer para siempre. Por eso no va a perder nada de su sacerdocio. Por eso dice que un sacerdocio inmutable. Ya no va a quitar, no va a dejar, no va a cambiar. Suficiente, solamente vive para siempre Jesucristo por su obra, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos el perdón eterno, que seamos salvos. Yo pasaré en Egipto, yo veré la sangre. Al ver la sangre, yo no voy a dar plaga y mortandad. Significa que Jesucristo, cuando murió en la cruz, derramando toda la sangre, últimamente Él decía, consumado es. Es decir, que ya terminó la obra de nuestro Señor Jesucristo. Espiritualmente está cumpliendo esta palabra, como dice el versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Como dice, puede salvar perpetuamente, dice. Entonces, la obra de Salvador, la obra de Jesucristo, la obra de Mesías, como dice, puede salvar perpetuamente, pero Satanás se está engañando que Jesucristo murió por solamente pecado pasado. ¿Quién enseña así? ¿Quién está diciendo así? Perpetuamente podía salvar a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Interceder es decir, que siendo como abogado, Él puede abogar hacia nosotros. Satanás constantemente nos engaña. Él es pecador. Señor Dios, vea, ese hombre Juan Kim está cometiendo cada día. Me parece que es digno de entrar al infierno. Sí. En aquel entonces,
Jesucristo puede decir, Padre Dios, es la verdad, este hombre no es perfecto su obra, pero veamos, mi sangre que había cancelado el precio de pecado de él. Yo santifiqué a Juan Kim, yo justifiqué a Juan Kim, yo hice perfección a Juan Kim. Acepta, reconoce, Padre mío. En aquel entonces, nuestro Dios, ¿cómo va a responder? Tiene razón. Amén. Yo he cobrado el precio de pecado de todo. En vez de Juan Kim, yo he recibido cancelación por su sangre. Ya. Entonces, Jesucristo puede vencer contra Satanás. Satanás siempre nos engaña, nos acusa, nos condena. Pero Jesucristo es nuestro abogado para abogar hacia nosotros. Amén o no. Hebreos capítulo 10, el versículo 10 así dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Nuestra obra no alcanza para siempre, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero la obra de Jesucristo puede hacer su obra una vez para siempre, santificación, para que nosotros seamos santificados. Él nos hizo justificación para siempre, para que nosotros seamos justificados. Él nos hizo perfección para que nosotros seamos perfectos. Como igual que así dice el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Según la palabra de Dios dice que Jesucristo me hizo perfecto. Entonces, ¿cómo yo tengo que responder? Gracias, Señor. No por mi obra, sino de su obra. Yo soy perfecto. Así tiene que responder uno que acepta esta palabra. Eso es la fe. Eso es la creencia. Aceptando la obra de Salvador. ¿Ya? El versículo 17 añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces Dios nos da nuevo pacto, como dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta palabra comparando de otra palabra, como dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuándo utiliza ninguna condenación hay? No solamente no hay condenación, sino que ninguna condenación hay. Cualquier momento, cualquier situación está en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Cuando no hay condenación, será perdonado de sus pecados. Es como igual que bienaventurados los que fueron perdonados, los que fueron cubiertos, los que Dios no inculpa de sus pecados. Tales personas son benditos. El día de hoy hasta acá, nos vemos mañana. Gracias por su atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir este seminario bíblico y congreso de líderes cristianos. Espero que les bendiga a todos los pastores que están escuchando esta palabra, también los líderes de la iglesia. Nosotros estamos compartiendo el evangelio que Jesucristo murió por nuestros pecados. Espero que nos bendiga para que nosotros podamos creer en la sangre de Jesucristo, también podamos predicar esta palabra al mundo. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya nos vemos mañana. Gracias.